En el oscuro abismo entre lo conocido y lo desconocido, a menudo nos encontramos con fuerzas más allá de nuestra comprensión. El camino a la luz nos sumerge en el turbulento viaje de una familia atrapada en la telaraña de lo sobrenatural. A través de sus desafíos, miedos y resiliencia, esta historia revela la lucha de la humanidad contra lo inexplicable. A veces, el miedo puede ser una sombra que nos sigue implacablemente, pero al final, siempre hay esperanza. En esta narrativa aterradora, exploramos cómo la unión familiar, la valentía y la determinación pueden iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. Acompáñanos en este relato de lucha, supervivencia y triunfo sobre lo desconocido en el canal IAS Horror Stories. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte cada escalofriante capítulo de esta historia. ¿Estás listo para enfrentar tus propios miedos? Recuerdo cuando era niño, cuando aún no le tenía miedo a la oscuridad, pero todo eso un día cambió. Era una cálida noche de verano, y como de costumbre, me acosté en mi cama después de un largo día de jugar y explorar. La suave brisa nocturna hacía que las cortinas ondearan suavemente, creando formas danzantes en la pared. Miré hacia el techo, dejando que mis pensamientos vagaran mientras me acurrucaba bajo las mantas. Sin embargo, algo atrajo mi atención. Vi una sombra pasando por afuera de mi habitación. Al principio, pensé que era solo un reflejo de las luces de la calle, pero pronto me di cuenta de que se movía de manera constante. Mi corazón latió un poco más rápido mientras observaba la sombra. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro justo afuera de mi ventana. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no podía apartar la sensación incómoda de que estaba siendo observado. Me tapé la cabeza con las mantas, tratando de bloquear la vista de la sombra. Cerré los ojos con fuerza y traté de alejar mis pensamientos. Finalmente, el cansancio se apoderó de mí y me sumergí en el sueño. Pasaron los días y las noches, y la sombra se volvió una presencia constante en mi vida. Cada vez que me acostaba en mi cama, sabía que estaba allá afuera, acechando en la oscuridad. Me tapaba la cabeza como siempre, pero ya no podía ignorarla. La sombra ya no se movía de un lado a otro. Se quedaba quieta, como si estuviera observando pacientemente mi habitación. A veces, tenía la sensación de que me miraba fijamente, estudiándome en la penumbra. Me sentía atrapado, vulnerable ante su mirada silenciosa. Mis padres intentaron tranquilizarme, diciéndome que era normal tener miedo en la oscuridad y que mi mente estaba exagerando las cosas. Colocaron una lámpara cerca de mi ventana para disipar la sombra, pero eso no hizo ninguna diferencia. La sombra simplemente desapareció cuando la luz se encendió, solo para regresar en cuanto la apagamos. Comencé a evitar la oscuridad a toda costa. Las luces de mi habitación siempre estaban encendidas, y si tenía que caminar por la casa de noche, llevaba una linterna conmigo. Mis padres notaron mi cambio de comportamiento, pero sus intentos de calmar mis temores no dieron resultado. A medida que los días pasaban, la sombra en la oscuridad continuaba siendo una presencia constante en mi vida. No importaba cuánto intentara ignorarla o racionalizarla, no podía escapar de su perturbadora mirada. Mi habitación, que solía ser mi refugio seguro, se convirtió en un lugar de ansiedad y temor. Cada noche, al acostarme, podía sentir cómo la sombra estaba allá afuera, aguardando en la oscuridad. Aunque mantenía las luces encendidas, el miedo se aferraba a mí como una sombra invisible, acompañándome en cada momento. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de vigilancia y angustia. Mis padres seguían tratando de calmar mis temores, asegurándome que no había nada malo en la habitación, que todo estaba en mi mente. Pero yo sabía lo que veía, lo que sentía. La sombra estaba allí, observándome. La lámpara que habían colocado cerca de la ventana no hacía más que arrojar sombras aún más inquietantes. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar otros cambios en mi entorno. Cosas pequeñas, pero perturbadoras. Objetos que estaban en un lugar aparecían en otro, susurros y suspiros que parecían provenir de la oscuridad misma. La sensación de que algo estaba mal se volvió más intensa con cada día que pasaba. Y entonces, una tarde, mi padre compartió su propia experiencia con la sombra. Estábamos sentados en la sala de estar, cuando lo vi fruncir el ceño y mirar hacia la ventana con una expresión desconcertada. Le pregunté qué pasaba, y él titubeó antes de responder. Relató cómo, mientras trabajaba en su estudio, notó una sombra oscura moviéndose por la habitación.
Al principio, pensó que era simplemente una proyección de la luz de la lámpara, pero luego la sombra comenzó a tomar forma, a solidificarse. Mis ojos se abrieron de par en par mientras escuchaba cada palabra de su relato. Mi padre describió cómo la sombra tenía una forma humanoide, pero distorsionada y retorcida. No tenía rasgos definidos, solo una masa oscura que parecía moverse con una especie de propósito. Mi padre intentó racionalizarlo, diciéndose a sí mismo que era su imaginación, pero la sensación de malestar no desapareció. Desde ese momento, mi padre se volvió más reservado, como si llevara consigo el peso de su propia experiencia con la sombra. Me di cuenta de que no estaba solo en lo que veía, que otros también habían sentido su presencia ominosa. Eso solo aumentó mi temor y me hizo sentir aún más atrapado en la espiral de inquietud. A medida que los días pasaban, mi obsesión con la sombra en la oscuridad se intensificaba. Cada noche, al acostarme, sentía su mirada fija en mí desde afuera de la ventana. Mi habitación, una vez llena de comodidad, se había convertido en un lugar donde la ansiedad y el miedo florecían. Un día, mientras mi madre estaba en la cocina preparando la cena, escuché un grito ahogado seguido de un ruido de cristales rotos. Corrí hacia la cocina y encontré a mi madre pálida y temblorosa, mirando hacia la ventana rota. Vidrios rotos y esquirlas cubrían el suelo, y una brisa fría penetraba en la habitación. «La sombra», susurró mi madre, apenas capaz de hablar. Me acerqué a la ventana y miré afuera, y allí estaba, la sombra. Aunque no podía verla con claridad, su presencia era innegable. Oscurecía la noche a su alrededor, como si fuera un agujero en el universo mismo. Mi madre explicó cómo había estado lavando los platos cuando vio un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Al voltear hacia la ventana, vio una figura oscura moviéndose cerca del umbral de la casa. En su prisa por alejarse, tropezó con una silla y rompió la ventana, lo que la dejó paralizada por el shock. Ambos sabíamos que la sombra ya no se limitaba solo a mi habitación. Ahora, se aventuraba lo suficientemente cerca como para asomarse a nuestra casa, rompiendo la barrera que una vez nos había protegido. El miedo y la intriga se entrelazaban mientras intentábamos comprender lo que estaba sucediendo. Esa noche, mi madre y yo tuvimos dificultades para conciliar el sueño. Sentíamos que en cualquier momento la sombra podría manifestarse dentro de la casa, cruzando esa línea invisible que separa la seguridad del peligro. La idea de que algo tan oscuro y desconocido estuviera tan cerca nos aterraba. La sombra había pasado de ser una presencia lejana a una amenaza tangible. Nos dimos cuenta de que no podíamos simplemente ignorarla o convencernos de que no existía. Los golpes resonaban en la noche como un tambor macabro. La sombra había pasado de ser un observador silencioso a alguien que buscaba entrar en nuestra casa. Cada noche, los golpes se repetían, golpes sordos y rítmicos en las puertas frontal y del patio trasero. Un inquietante patrón que nos mantenía en vilo. El enojo y la frustración comenzaron a apoderarse de mi padre. Cada vez que los golpes comenzaban, él apretaba los puños y miraba hacia las puertas con ojos furiosos. Su deseo de enfrentar lo desconocido era evidente en su mirada, pero también había un rastro de temor. Sabía que algo no estaba bien, que no era una mera coincidencia. En una noche particularmente intensa, los golpes resonaron más fuerte que nunca. Cada golpe era como un puñetazo en el corazón de la tranquilidad de nuestra casa. Mi padre se levantó de la mesa donde estábamos cenando y se dirigió hacia la puerta frontal. Su mandíbula estaba tensa, y sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y determinación. Mi madre lo agarró del brazo, deteniéndolo en seco. «No lo hagas», exclamó en voz baja pero firme. Mi padre se giró hacia ella, con los puños todavía apretados. «No podemos seguir ignorándolo», respondió él, su voz cargada de frustración. Mi madre sacudió la cabeza, su mirada seria. «Escucha, he oído historias sobre esto. Si abres la puerta en respuesta a esos golpes, le estás dando permiso para entrar en nuestra casa». La tensión en la habitación era palpable mientras discutían sobre el próximo paso a tomar. Finalmente, mi padre suspiró y dejó caer los hombros. Miró hacia la puerta y luego a mi madre. «¿Entonces qué hacemos? Solo nos quedamos aquí y lo dejamos continuar». Mi madre asintió lentamente. «Por ahora, eso es lo mejor. Ignorarlo. No sabemos qué es ni qué quiere, pero no debemos darle la oportunidad de entrar». Aunque la decisión era lógica, el miedo seguía acechando en nuestras mentes.
Los golpes continuaron esa noche y las siguientes, pero nos mantuvimos firmes en nuestra resolución. Cada golpe era una prueba de nuestra voluntad y nuestra determinación para enfrentar lo inexplicable sin ceder ante el miedo. El miedo comenzó a apoderarse de mí con cada noche que pasaba. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de la sombra acechando fuera de mi ventana me atormentaba. Ya no podía soportarlo más, y una noche, decidí dormir en la habitación de mis padres. Mis padres aceptaron mi presencia en su cama con comprensión. Colocamos cortinas gruesas que bloqueaban cualquier rastro de luz exterior. Nos acurrucamos juntos bajo las mantas, buscando seguridad en la unión de la familia. Pero incluso en la oscuridad de la habitación, los sonidos comenzaron a acecharnos. Golpes suaves y persistentes resonaban en la ventana de mi habitación. Los tres nos quedamos quietos, sintiendo como el aire se volvía denso con una energía desconocida. Los golpes se intensificaban, como si alguien estuviera tratando de romper el vidrio. Mi madre abrazó a mi padre, mientras él miraba la ventana con ojos preocupados. La decisión estaba tomada. Llamaríamos a alguien que pudiera ayudarnos con lo que estaba sucediendo. Encontramos a una persona que tenía experiencia en tratar con fenómenos sobrenaturales. Cuando llegó a nuestra casa, nos tranquilizó con su presencia calmada y segura. La mujer entró en nuestra casa y cerró los ojos, como si estuviera sintonizando algo invisible. Observó a nuestro alrededor y asintió lentamente. No siento ninguna presencia dentro de su casa, dijo en voz baja, pero afuera, ahí es donde se encuentra. Sus palabras nos llenaron de una mezcla de alivio y preocupación. Nos condujo hacia la puerta principal y la abrió con determinación. Al instante, una sensación de frío y opresión nos envolvió. La mujer caminó hacia el patio, mirando a su alrededor con una expresión seria. Es una entidad desesperada, murmuró, quiere entrar, quiere destruir. Su voz se volvió un susurro cuando mencionó la última palabra. La mujer se dirigió a mi padre y le pidió una pala. Mi padre asintió y rápidamente trajo la herramienta. La mujer comenzó a cavar en un punto específico del suelo del patio frontal. La tierra cedía bajo la pala, y finalmente, la mujer sacó algo de allí. Era un objeto antiguo y oscuro, y parecía estar resonando con energía oscura. La mujer tomó el objeto con cuidado, sosteniéndolo de una manera particular. Su rostro se iluminó con una luz tenue, y pareció que la oscuridad que la rodeaba se disipaba. Luego, nos miró y sonrió. La protección ha sido restaurada, dijo, la entidad ya no tiene poder sobre ustedes. Desde ese día, los golpes y los ruidos cesaron por completo. La sombra ya no rondaba nuestra casa, y la paz regresó a nuestras vidas. Sin embargo, el miedo seguía vivo en mí. A pesar de que no había señales de la sombra, la oscuridad aún me aterraba. Siempre necesitaba una lámpara encendida cerca para poder dormir. A pesar de haber realizado el ritual y obtener momentánea tranquilidad, pronto nos dimos cuenta de que la sombra no había sido completamente eliminada. Si bien los ruidos y las apariciones habían disminuido, todavía sentíamos su presencia acechante en los rincones oscuros de la casa. Las noches seguían siendo inquietantes, y el temor persistía en nuestros corazones. Después de algunos días de relativa calma, algo nuevo comenzó a suceder. Empecé a tener sueños extraños y perturbadores. En ellos, me encontraba atrapado en un lugar oscuro y opresivo, rodeado de sombras que parecían susurrar palabras ininteligibles. Me despertaba sudando y agitado, con la sensación de que algo oscuro estaba tratando de comunicarse conmigo. Mi madre también comenzó a experimentar fenómenos inusuales. A menudo, sentía que alguien la observaba en las habitaciones vacías de la casa. Escuchaba pasos silenciosos acercándose a ella cuando estaba sola, y en más de una ocasión, sintió que algo le tocaba el hombro, solo para voltear y encontrarse sola. Mi padre, por su parte, notó cambios en su comportamiento. Se volvió irritable y desconfiado, como si estuviera bajo la influencia de algo que lo afectaba emocionalmente. Sus ojos tenían una mirada cansada y preocupada, como si estuviera luchando contra algo invisible. Ante esta persistente presencia, mi familia decidió buscar ayuda nuevamente. Contactamos a un experto en lo paranormal, alguien con experiencia en enfrentar entidades malignas. Al llegar a nuestra casa, el experto inmediatamente sintió la tensión en el aire. Realizó un análisis exhaustivo y concluyó que la sombra que nos acechaba era más poderosa de lo que habíamos imaginado.
Nos explicó que las entidades oscuras a menudo se aferran a lugares y personas, y que el ritual que habíamos realizado anteriormente solo había logrado contener parcialmente su influencia. Para liberarnos por completo, tendríamos que enfrentarla directamente y encontrar una manera de vencerla. El experto realizó varios rituales y ceremonias en la casa, utilizando símbolos de protección y palabras de poder. La atmósfera se volvió tensa mientras luchaba contra la sombra invisible. Finalmente, después de horas de trabajo intenso, la casa se calmó y la opresiva presencia pareció disiparse. A pesar de la victoria momentánea, sabíamos que la sombra no se rendiría fácilmente. Nos dimos cuenta de que el último paso era liberarnos de la energía negativa que nos rodeaba. Buscamos a una persona experta en limpias y purificaciones. La mujer llegó a nuestro hogar con hierbas aromáticas y rituales antiguos. Cada rincón de la casa fue ahumado y bendecido mientras recitábamos palabras de protección y liberación. A medida que el humo se esparcía, sentí como la tensión se disipaba. La opresión que había estado sobre nosotros durante tanto tiempo comenzó a ceder. La entidad parecía retroceder ante el poder de la limpieza y la intención positiva. Cuando finalmente terminó el ritual, sentimos una sensación de alivio que no habíamos experimentado en mucho tiempo. La sombra desapareció por completo, dejando atrás una casa llena de paz y serenidad. Aunque los recuerdos de esos días oscuros siguen conmigo, puedo finalmente enfrentar la oscuridad sin miedo, sabiendo que el poder de la protección y el amor siempre prevalecerá.